Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de terapia psicoanalítica, donde vamos a estar sanando la psique de Calígula, uno de los emperadores romanos más conocidos, pero no por sus logros, sino más bien por lo degenerada que fue su vida. Entonces, allí surge la pregunta, ¿qué lleva a un joven a volverse tan promiscuo y a tener una vida sexual tan disoluta, llena de orgías y de abuso por sobre otras personas? Como ustedes saben, al final Calígula terminó siendo asesinado por sus propios guardias, algo que se podría haber evitado si alguien le hubiese dicho, toma una buena terapia psicoanalítica, con el doctor Roberto. Y la idea de hacer este video surge justamente porque hay personas que en el mundo real desarrollan este complejo Calígula que actúa sobre ellos sin que se den cuenta que una fuerza del interior de su psique les impide tener una vida más sana. En el fondo son personas controladas por su líbido. Ahora, antes de ir con la sesión de terapia, en caso de que no me conozcas, permíteme presentarme. Mi nombre es Roberto, soy psicoanalista con más de 30 años de experiencia y en caso de que quieras psicoanalizarte conmigo para superar algún trauma o fortalecer tu mente, simplemente escríbeme a la dirección de email que dejo aquí abajo en tu pantalla y en la descripción de este video, para que así te pueda indicar la forma en que te puedes integrar a mi consulta. Ahora, entrando en el psicoanálisis de Calígula y haciendo un poco de historia de este personaje, nos encontramos con un hombre que asciende al imperio tras la muerte de su tío abuelo Tiberio, quien, como ustedes saben, vivía en una isla fuera de Roma dedicado solo a satisfacer su placer sexual. Sabemos que en esa isla se abusaba de niños y esclavos. Y todo eso fue lo que tuvo que presenciar Calígula, quien de alguna forma comenzó a normalizar esa conducta. Por tanto, como puedes observar, este complejo va a surgir en personas que desde muy pequeños se ven obligados a ver las actividades promiscuas de los adultos que se supone que tienen que cuidarlos, como primer punto. Y una vez que Calígula asciende al trono, comienza a tener conductas erráticas, como por ejemplo la de nombrar senador a su caballo, y subasta a las esposas de los senadores como prostitutas. Si se fijan, aquí hablamos de una persona que quiere demostrar lo insignificante que es el Senado y además mostrar la hipocresía en la cual vivían las clases más ricas y poderosas de Roma. Y existen muchos ejemplos de este tipo. Pero aquí deseo centrarme en la explicación psicoanalítica. ¿Por qué alguien que alcanza todo el poder a muy temprana edad se vuelve tan errático? ¿Qué causa todo eso? Bueno, si pensamos en Calígula, aquí hablamos de alguien que desde muy niño, al vivir en el seno de la familia imperial, ve justamente cómo funciona el poder real en Roma. Es decir, ve la corrupción disfrazada de virtud. Allí está la explicación de por qué desea humillar al Senado. Y por eso cuando alcanza el trono del imperio, esas compulsiones que venía acumulando por tantos años simplemente hacen eclosión, explotan, surgen sin ningún control. Tiene el poder y en lugar de utilizarlo para mejorar las vidas de sus súbditos, se dedica a hacer lo que quiere. Porque en sus años de infancia y juventud ha visto que a sus mayores no les pasaba nada, aunque sean unos degenerados o asesinen a personas, supuestamente por razones de Estado. Cuando en realidad el abusar de otros en el contexto de ese periodo de la historia de Roma no era otra cosa sino la expresión de los problemas emocionales y mentales de una casta familiar que no podía controlarse a nivel psíquico. Si se fijan, aquí está la explicación de por qué hay muchas personas poderosas o que en el ambiente profesional en el que tú te encuentras se vuelven locos y comienzan a abusar de los demás. Algo que siempre justifican al decirse a sí mismos y a los demás que lo hacen por el bien común. Claramente, estas son personas que han desarrollado en su psique un complejo de Calígula. Por lo mismo, sería bueno que me contaras en los comentarios si conoces a personas que se comportan de esta forma. Ahora, en el caso de Calígula, por todo lo que hablamos, él pierde la noción de la realidad y se vuelve loco. Y comienza a lastimar a otras personas, en particular a los que son más virtuosos en el mundo romano. Y esto es muy interesante porque si se fijan, a nivel inconsciente, lo que realmente Calígula desea es justamente ser castigado por la enorme culpa que siente por todos los actos injustos que ha presenciado.
de los que ha sido testigo y cómplice, y además por todos los actos barbáricos que ha cometido a lo largo de su infancia, juventud y edad adulta. Pero el problema es que pasan los años y nadie se atreve a castigarlo, ni siquiera los dioses. Y esto va aumentando esta energía psíquica, que es la que le lleva a cometer cada vez más actos injustos, porque se vuelve adicto a probar si alguien va a estar dispuesto a confrontarlo. En el fondo, busca a los padres materiales y espirituales que nunca tuvo. Por eso, este tipo de personajes va a hacer todo lo posible por lastimar a la gente virtuosa, porque es la que con mayor posibilidad podría asemejarse al tipo de padre o madre que inconscientemente ellos buscan. Así que en tu caso, si eres alguien virtuoso y de buen corazón, debes tener mucho cuidado si te encuentras con personas que tengan el complejo de Calígula. Otro aspecto en el que debemos poner atención es que inconscientemente Calígula deseaba destruir su legado familiar y su nación, a la que, si se fijan, consideraba como la causante de todo lo que había experimentado cuando niño. Por eso, cuando este tipo de personajes alcanza el poder, se vuelven tan peligrosos, porque son los que intentan con todo su ser destruir el mundo que les ha sido legado. Por eso vas a ver que hay tanto joven intentando destruir el legado familiar o el legado de un país. Porque paradójicamente culpan a las estructuras sociales que los han protegido por el dolor emocional que no pueden sobrellevar. Dado todo este contexto, veamos cómo opera este complejo. Aquí hablamos de una persona que utilizaba el sexo o cualquier otro tipo de interacción social para humillar a los demás. Y esto ocurría porque a nivel inconsciente, lo que Calígula deseaba era someter a los demás. Es decir, utilizaba el sexo o la humillación para demostrar sometimiento. Que si te fijas, tiene que ver con su propio temor de no sentirse humillado y sometido por los demás. Con toda seguridad, Calígula fue alguien que desde muy niño tuvo que aprender a reprimir su enojo por causa de las humillaciones que recibió, tanto a nivel sexual como personal. Y además fue alguien que vio cómo sus propios abusadores, que eran personas muy poderosas, nunca recibían ningún tipo de castigo. Ese fue el entorno en el que él creció. Entonces, como ya puedes inferir, este complejo de Calígula se va a activar en personas que ven promiscuidad sexual en su más tierna infancia, la cual, por todo lo que te he dicho hasta aquí, se transforma en humillación. En la mayoría de los casos, por medio de la actividad sexual, porque lo que esas personas buscan es someter a los demás para ellos mismos no sentirse sometidos o humillados, que era lo que ocurría con Calígula. Si conoces a alguien que no puede evitar hacer bromas de tipo sexual, fundamentalmente para humillar a otros, ya sabes que estás frente a alguien que sufre de este complejo de Calígula. Ahora, puede que tú mismo tengas este complejo, en cuyo caso la idea sería que te sometieras a una terapia psicoanalítica, porque estas personas siempre terminan siendo abandonadas, asesinadas, en sentido metafórico y social, por todos aquellos que dicen apoyar a este Calígula metafórico del que aquí hablo. Para que exista un Calígula, siempre deben existir cómplices pasivos, que es la otra cara de esta moneda. Es decir, las personas que le permiten comportarse de este modo hasta que ya es muy tarde. Solo lo abandonan cuando sus conductas son demasiado erráticas. Ahora, ¿cómo resolver un caso de este tipo? La clave está en enseñarle al paciente a disociarse de su pasado familiar. Es decir, que deje atrás las historias grotescas de sus familiares y que se concentre en construir una percepción gloriosa de su pasado y de su presente. Fíjense que aquí ocurre esto de que el público veía a los emperadores como seres grandiosos, pero Calígula veía el detrás de escena, veía la corrupción y la maldad de su familia. Y eso le hacía perder su perspectiva. Eso tenemos que poner en equilibrio. Que vea que si bien su familia tenía muchos defectos, también tenía virtudes. Más allá de lo anterior, lo principal para sanar a una persona con complejo de Calígula es ayudarle a sublimar su complejo de humillación, que activa su compulsión de dominar a otros. En la práctica, que vea que no todo el mundo quiere humillarlo, dominarlo o aprovecharse de él. La clave aquí sería enseñarle a Calígula a ser más grande que la humillación que pudiera estar sintiendo. Que pueda llegar al punto en que diga, ok, tú me estás humillando,
pero yo me valoro tanto que en lugar de humillarte a ti, te voy a mostrar lo digno que puedo ser. Con lo cual eres tú quien se humilla por no ser una persona justa. En el fondo, aquí se trata de transformar la humillación en majestad. Y eso era lo que le iba a granjear el respeto, la admiración, la valoración, el gobierno de todos sus súbditos. Lo que paradójicamente iba a provocar que nadie volviera a desear nunca más humillarlo e imponerse sobre él. Porque la majestad siempre está por encima de los otros. Así que ya sabes que si quieres psicoanalizarte conmigo, simplemente escríbeme a mi dirección de correo electrónico, la que dejo aquí abajo, para que pueda ponerme en contacto contigo e indicarte la forma en que puedes integrarte a mi consulta. Y por favor no te olvides de darle like a este video, si te fue de utilidad, suscribirte a este canal dando clic en la campana de notificación para que no te pierdas de las próximas sesiones de psicoanálisis que voy a estar subiendo en las próximas semanas. Y sobre todo compartir este video para que otras personas puedan tener acceso a este tipo de conocimiento. Que tengas un gran día, te veo en un próximo video. Bye.